grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti.
familia, gracias por permitirnos llegar una vez más hasta tu hogar. Hoy es el día más extraordinario para nosotros los que creemos en Jesús. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día en el cual nosotros reconocemos, celebramos que Jesús se levantó de entre los muertos. Es el día más glorioso para la fe, Pastor David. Sin lugar a duda, creo yo que es el fundamento, podría decir a través de la palabra, el fundamento de la fe cristiana. El saber que Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que también resucitó. Y ese es el factor importante que nosotros debemos reconocer. Jesús fue a la cruz, Jesús pasó por el sufrimiento, pasó por el Calvario, fue a la cruz, fue sepultado, pero no todo quedó ahí. Él resucitó al tercer día y esa es la base de nuestra fe. Esa es la expectación y la seguridad que tenemos nosotros como hijos de Dios, que así como Jesús se levantó de entre los muertos, un día también nosotros, los que hemos creído en Él, seremos resucitados de entre los muertos para estar con Él y reinar con Él sobre la tierra. Así es. Y quisiera leer una escritura, pastor. Vamos. Creo yo que la mayoría de los pastores nos hablan y resaltan mucho la crucifixión de Jesús. Incluso he escuchado a pastores o gente que predica acerca de la crucifixión y usar como base el consumado es. El tetelestai. Esa palabra, ¿no? Que ahí fue donde Jesús terminó toda su obra, que ahí fue donde Jesús redimió al ser humano. Pero yo creo, y no es lo que creo, sino lo que yo leo en las Escrituras, hay algo que Jesús dice que me llama mucho la atención. Una vez cuando Él lo están buscando para matar, y van y lo buscan, y creo que es Lucas 13:32. Si quiere vamos a leerlo. Lucas 13:32 mire lo que dice esta escritura. Dice, y les dijo, id y decid a aquella zorra, hablando, refiriéndose a Herodes. Dice, he aquí, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Eso es importante entender o resaltar, porque Jesús dice al tercer día termino mi obra, porque fue al tercer día cuando Jesús se levantó de entre los muertos, fue al tercer día cuando Él resucitó. Muchos nos enfocamos en la cruz o en el sacrificio, y no estoy minimizando ese acto. Sí. Sé que es parte del proceso que Jesús tuvo que pasar para redimir al ser humano, para que nosotros el día de hoy pudiéramos tener acceso, ¿no? hasta su presencia, como dice la Escritura. Pero la resurrección es fundamental para nosotros, para nosotros los cristianos, porque Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14-19, mire lo que dice esta escritura. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, en otras palabras, qué hermoso, y damos gracias a Jesús y al Padre por haberlo enviado, que Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario, pero no terminó ahí. Eso de que a veces hemos usado como base para pensar que ahí se terminó toda la obra redentora en la cruz del Calvario, y usamos como base el consumado es, no se refiere tanto a que terminó ahí la redención, porque si así fuese, entonces Jesús al terminar esa parte, ¿por qué Jesús se hubiera bajado de la cruz del Calvario? O sea, ya terminó, ya se acabó esto. Al ya decir consumado es. Pero no se refería a que ya el proceso de la redención había terminado, se refería
a que esa parte de la profecía, de lo que habían hablado los profetas, se había cumplido en él. Es decir, esta parte de la profecía en mí ahora se está cumpliendo, consumado es. Como cuando lee el libro de Isaías, dice que llega a la sinagoga y dice que leyó el libro, Sí. y dice, esta escritura hoy se ha cumplido. se cumple en mí, y se sentó, porque era parte de la profecía que se refiere al Mesías. Entonces, Claro. en la cruz del Calvario también había una profecía sobre esa parte en específico. Cuando él dice consumado es, se refiere a esta parte de la escritura, de las profecías que se tenía que hacer, ya está terminada. Sí, es cuando entendemos que no todo lo que se habla del Mesías se ha cumplido, porque todavía falta Todavía que venga faltan profecías. y reine sobre la tierra, y vengan los que hemos de regresar con él, los que hemos creído en él, que extermine a Satanás, que eche fuera al anticristo, los 1000 años, el reino milenial. Todo ese proceso aún no se ha cumplido. Aún no se ha cumplido. Y entonces cuando nosotros podemos caer en el error o podemos restarle el poder a la resurrección, cuando solamente nos fijamos o nos quedamos con el consumado es, que ya no hay nada más que añadirle, no a lo que sucede después, sino al sacrificio de Jesús, ya no hay nada, Ya que, no hay añadir. nada que añadir. Pero no todo termina en el No todo consumado termina en el es. consumado es. Hay algo que sucede después del tercer Del día. tercer día, que es lo que habla estamos Jesús. y qué es lo que estamos celebrando el día de hoy. Exactamente. Lucas 24, pastor, versículos 5 y 6, habla de cuando María y las mujeres van a la tumba el domingo al amanecer, el tercer día, el famoso tercer día, que es por eso que los cristianos nos reunimos el día domingo, porque fue ese el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Y la declaración más poderosa que hay en la Escritura, la Biblia está llena de promesas, la Biblia está llena de declaraciones de fe poderosas, pero no personal. Yo puedo mirar que la declaración que hace el ángel a las mujeres es la declaración más poderosa de toda la Escritura, cuando le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y cuando tú entiendes ese proceso del que no está aquí, ha resucitado, entonces tú te puedes dar a la tarea de alegrarte del poder ser transformado, pero eso lo tienes que entender no en un concepto mental o intelectual, sino que el Espíritu Santo lo tiene que traducir o lo tiene que transformar de conocimiento a una revelación en tu corazón, en tu espíritu. Y entonces cuando tú entiendes, te puedes dar cuenta que esa es la declaración más poderosa en toda la Escritura. No está aquí, ha resucitado, y esa es la esperanza que nosotros tenemos en él. Eso es lo que comentabas, pastor, ahorita, que declaraba el apóstol Pablo cuando dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no sirve para nada. Porque si Jesús no resucitó, entonces estamos si solamente fritos. nos quedamos con el sacrificio en la cruz, y quiero especificar esto, no estamos restándole, No es herejía. para que no es herejía, no estamos haciendo una nueva doctrina, no estamos restándole poder al sacrificio, a la muerte. Obviamente tiene su parte, pero lo que yo quiero resaltar, el punto es que no se queda ahí no termina todo. Ahí no termina la redención para nosotros, sino que aún Jesús mismo dijo: vayan y díganle a esa zorra, hablando de la Herodes, que hoy curo y hago sanaciones, y mañana y al tercer día termino mi obra. Si al tercer día se refiere cuando yo resucite, ahí se acabó la obra redentora. Porque si Jesús solamente muere en la cruz del Calvario, no, Pablo lo dice, 1 Corintios 15, 19, dice: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si solamente creyéramos en Cristo, pero no creyéramos en la resurrección, dice él, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si así no hubiera sido, nosotros seríamos los hombres más dignos de lástima. O sea, seríamos una filosofía más, solamente una religión más. una religión más. Qué importante es esto, pastor, porque
Cuando nosotros creemos en Jesús, es importante Así el es. requisito que nos pide la palabra, no la tradición, no la religión, es esto. Es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces calificamos para recibir la salvación. Sin lugar Y a eso dudas. significa que el día que nosotros nos toque partir a la eternidad, un día resucitaremos con el Señor. Sin lugar a dudas. Un día seremos salvos de la ira del Señor. Eso es el proceso del creer en Jesús, pero el requisito es creer en su resurrección. La muerte es el comienzo del proceso de restauración de las cosas. Y qué importante es esto, pastor, porque cuando tú lo entiendes, tú como hijo de Dios, tú que nos estás escuchando, entiendes que no solamente es la cruz, murió, eso, damos gracias a Dios, es poderoso. Sin la cruz no hubiese comenzado el No proceso. hubiera empezado el proceso. Y honramos a Dios y celebramos a Dios, no estamos negando, sino que no nos quedemos solamente en que Jesús murió y fue sepultado, porque entonces seríamos, como lo dijimos ahorita, una religión más, una filosofía más. Pablo en el capítulo 15 de Corintios le está hablando a una comunidad griega que está llena de filosofías, de conocimientos, pero que nunca habían escuchado del poder de la resurrección. A través de la escritura nosotros podemos mirar que hubo personas que resucitaron, como Elías cuando resucita al hijo de la viuda. Eliseo cuando resucita al hijo de la tsunamita, El hijo de la viuda de Naín. el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, el famoso Lázaro que resucita, vuelve de entre los muertos, pero Jesús también resucitó. ¿Y cuál es la diferencia entre una muerte y la otra? La diferencia de la muerte de Jesús a la diferencia de la muerte de los otros es que cualquier otro antes de Jesús murió a causa de alguna enfermedad y por culpa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando resucitaron, ellos ya no vivieron para siempre. Ellos tuvieron que volver a pasar el proceso de la muerte. Porque el poder del pecado el poder del pecado, que es la muerte, seguía activo, seguía vigente en la vida de aquellos que, como Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la viuda que alimentó a Elías. El poder del pecado estaba activo. Y aun cuando ellos volvieron a la vida por obra de Dios, tuvieron que volver a pasar por la muerte, porque la muerte no había sido derrotada. Exactamente. Cuando Jesús resucita, esto es otra cosa, porque Jesús derrotó al que tenía el poder sobre la muerte, le quitó las llaves al que tenía las llaves del Hades y de las profundidades de la muerte. Y la Biblia dice en Colosenses que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y eso entonces nos hace entender, no el proceso, porque esta es otra historia y nos tomaría mucho tiempo explicar el proceso que Jesús tuvo que pasar el segundo día antes de resucitar. Porque no, la gente no, o más bien los pastores o líderes no nos hemos dado a la tarea de hablar sobre ese segundo día. La gente desconoce eso, pero bien valdría la pena ya más adelante poder hacer un estudio y con citas y hablar de las profecías y conectar una con otra y desglosarlas, ver qué pasó en ese segundo día. Sí, porque normalmente todos los mensajes que escuchan usted desde el día viernes hasta hoy domingo acerca de la crucifixión y de lo que Jesús tuvo que experimentar, hablan solamente de las últimas cenas, del sacrificio en la cruz, la traición de Judas y la resurrección. Y el sábado se queda en silencio. Pero el sábado tuvo un efecto muy poderoso en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Por eso Jesús habla, como lo conectabas ahorita, díganle a esa zorra, refiriéndose a Herodes, pero no a Herodes la persona, sino al espíritu que representaba a Herodes. Le estaba diciendo, díganle a esa zorra que yo predico, echo fuera demonios y al tercer día acabo mi obra. En pocas palabras, no me vas a poder tocar,
porque hasta el tercer día yo voy a terminar aquello A por lo lo que yo cual vine yo he sido enviado a la a esta tierra. Y ese es el poder del tercer Ese día. es el poder Y del entonces tercer día. cuando Jesús resucita de entre los muertos, Él venció a la muerte y Él ya no tiene que pasar por la muerte como lo tuvo que pasar Lázaro, como lo tuvo que pasar el hijo de la viuda de Naín, porque aún en ese tiempo no había sido derrotado. Ahora en Cristo, que resucitó, venció la muerte, y cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, entonces podemos estar seguros, podemos celebrar, podemos levantar las manos de Así que es. un día tendremos que pasar por el umbral de la transición de esta vida a la eternidad, pero la muerte, que significa eterna separación de Dios del hombre, no estará vigente sobre tu vida ni sobre la vida de todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Sin lugar a Así dudas. es. Entonces, creo que ahorita se me vino a la mente, estaba buscando así rápido, pero creo que es Romanos 11:16. Dice, si las primicias, hablando de Jesús, y Pablo, que era experto en hablar sobre este tema, el apóstol Pablo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Si leemos este capítulo, habla acerca de lo que estamos hablando, y usted lo que terminó ahorita usted compartiendo. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó, entonces ahora nosotros también ya tenemos acceso a eso. Por eso Pablo también habla en Colosenses acerca de esto, de la resurrección de los santos. O sea, Jesús es la primicia de la resurrección, y entonces ahora nosotros también tenemos beneficios, pastor, beneficios de esta de la resurrección. Y yo creo que no hay mucho tiempo para hablar de eso, y de hecho ya el tiempo se nos está yendo, pero lo vuelvo a repetir, más adelante podemos hablar con más detalle acerca de esto, los beneficios de la resurrección, qué pasó en el segundo día, que a veces no lo desconocemos, y como decíamos ahorita, solamente nos enfocamos en lo que pasó en la cruz ese día y el tercer día, la resurrección, pero desconocemos esta parte de que lo que Jesús padeció cuando Él bajó a las profundidades. Si no mal recuerdo, también Jesús habla acerca de esto, dice como padeció, como Jonás estuvo 3 días En el vientre de la en ballena. el vientre del gran pez. del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda A lo profundo. a lo profundo de la tierra. O sea, ¿a qué se refiere? No sé si usted recuerda esa cita, pero Lucas, Mateo 12:42, 12:40. es Mateo importante 12:40. entender esta parte. ¿Por qué? Porque eso va a incrementar nuestra fe en Dios, va a incrementar nuestra fe en todo lo que realmente nosotros creemos, pastor. Claro, definitivamente. Mateo 12:40, mira cómo dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Y ese es el poder que existe, pastor. Como lo celebrábamos ahorita, de acuerdo a la declaración que hace el ángel. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Qué extraordinario es. Y a mí me encanta escuchar, y en ocasiones he predicado acerca del consumado es, del tetelestai, de las 7 palabras. Todo es bíblico, todo es poderoso, claro, está ahí, pero no lo es todo. Hay mucho más todavía que experimentar. Y cuando el ángel declara esto, o que Jesús hace la declaración del tetelestai o consumado es,
es en base al sacrificio que se hacía en el viejo pacto, en el antiguo pacto. Cuando el sacerdote presentaba el sacrificio por el pecado del pueblo, Así es. el pueblo rodeaba el campamento. El pueblo rodeaba el lugar donde estaba el tabernáculo, esperando mirar qué es lo que había pasado, porque cuando una persona llevaba un sacrificio, el sacrificio era preparado por el sacerdote, era puesto sobre el altar, era consumido en el fuego, y si el fuego se apagaba, entonces eso representaba, o eso quería decir que Dios no había recibido el sacrificio. Y entonces que los pecados que esa persona tenía no habían sido justificados, no habían sido cubiertos por el sucesor o el suplantador de ese sacrificio. Entonces, cuando el pueblo se quedaba observando el sacrificio de la mañana, en la tarde miraban que el sacerdote salía con las cenizas. El pueblo celebraba y el pueblo se alegraba porque el sacrificio fue consumado. Y entonces ellos entendían por evidencia que Dios había perdonado el pecado. Y esto es extraordinario, porque cuando tú lo conectas esto en el contexto de la palabra y entiendes lo que declara el ángel declara: no está aquí, ha resucitado. Entonces nosotros podemos alegrarnos, podemos celebrar, porque el sacrificio de Jesús en la cruz el día viernes fue aceptado por el Padre, y tenemos garantía y tenemos testimonio de que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, entonces tu cuerpo también resucitará, y todo lo que está en tu vida tiene el poder para volver a cobrar el propósito que Dios ha establecido sobre cada uno de nosotros. Por eso, pastor, una de las cosas que más influye miedo, temor en el ser humano es la muerte, pastor. Porque a veces no entendemos o más bien pensamos que la muerte es el final para muchos, o el final de la vida. Pero para nosotros que creemos en Jesús y que conocemos esto que nosotros el día de hoy estamos hablando, por eso los hijos de Dios, cuando enfrentamos la muerte, ya sea con un ser querido, un familiar, alguien amado, nosotros la enfrentamos de una manera distinta como la enfrentan las personas que no entienden y no conocen las escrituras, porque para ellos la muerte es la última opción, pero para nosotros no lo es, porque nosotros sabemos que hay algo más poderoso que la muerte, que se llama resurrección. Y sabemos que el día de mañana nosotros vamos a ver aquellos nuestros seres amados, seres queridos que murieron en Cristo Jesús. Por eso eso es algo de celebrar, eso es algo de estar confiado, es algo de tener fe, que nosotros servimos a un Cristo vivo, resucitado. Y si Él venció la muerte, también nosotros venceremos. Wow, y eso es poderoso, y lo que nos diferencia, como lo dice Pablo, si solamente en Cristo hemos de esperar en esta vida, somos los más dignos de lástima. Y qué extraordinario es saber, qué extraordinario es entender, y qué extraordinario es que te sea revelado que Jesús resucitó. Así es. Y entonces, como Jesús resucitó, entonces eso nos saca del común de todas las religiones. Mahoma, Buda, todos ellos murieron. Y sus huesos siguen estando en una tumba. En quien hemos puesto nuestra confianza, murió en una cruz, como la muerte más cruel que en su entonces, la muerte que era la muerte más vergonzosa, porque era una muerte más cruel, y donde se humillaban a las personas. Nuestro maestro murió en esa cruz, pero fue sepultado, y al igual que Buda y al igual que todos los otros hacedores de alguna religión o filosofía, fue sepultado, pero sus huesos no permanecen en la tumba. El ángel declaró: no está aquí, ha resucitado. Y esa es la esperanza que hay en nuestro corazón, de que Jesús resucitó, y así como Jesús resucitó,
Todos los que creemos en Él tenemos el privilegio, tenemos la confianza de que la muerte no será eterna sobre nosotros, que Dios nos posiciona una vez más en el principio de las cosas, en el plano original, en el propósito de su corazón, para que tú puedas saber que si tú pones tu vida en Jesús, las cosas en esta vida son pasajeras, momentáneas. En un abrir y en un cerrar de ojos, la vida se va. Yo recuerdo que cuando Plácido Domingo, Luciano Pavarotti anunció su retiro, durante una hora la gente puesta de pie en el escenario, en el auditorio donde él estaba, lo ovacionó, celebrando al más grande de todos los intérpretes de ópera que ha existido en estos tiempos. Pero el hombre murió y sus huesos también están en una tumba. Con toda su gloria, con toda su fama, sus huesos están en una tumba. Pero en quien has puesto tu confianza tú, y en quien hemos puesto la confianza nosotros, Él no está en una tumba. Así es. Él está a la diestra de la majestad en las alturas y nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales por medio de la fe. Y eso es poderoso. El tercer día que estamos celebrando el día de hoy es el día de la celebración de que Jesús venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Y ese poder se activa en tu vida para poder resucitar en tu vida todo aquello que se haya muerto, todo aquello que hayas perdido. Todos los planes que Dios tenía sobre tu vida no se han terminado con tus fracasos, no se han terminado con tus errores, no se han terminado con las fallas. Tal vez en un momento de tu vida caminaste con el Señor y por X o Y razón, como lo dice el pastor David, cada quien habla como le fue en la feria. Por X o Y razón las cosas no te salieron bien o no fueron como tú habías pensado o alguien te lastimó, pero quiero decirte algo, que el amor de Dios, el amor de Jesús por ti sigue vigente. Y si tú quieres, y si en esta tarde que tú estás escuchando, en este día, en esta mañana, a la hora que nos puedas escuchar su voz y puedas abrir tu corazón, Él va a restaurar tu vida, Él va a perdonar tus pecados una vez más y te va a volver a restaurar para que el día que tengas que partir a la presencia de la eternidad, a la presencia del Padre, puedas estar seguro de que resucitarás con el Señor Jesús. Pastor, ya por último mi participación, la gente pide azúcar prestada, la gente pide dinero prestado, pero yo nunca he visto a nadie pedir una tumba prestada. Cierto. Tú solamente pides algo prestado que sabes que vas a regresar. O se supone, ¿no? Que vas a regresar. Cierto. Jesús pide una tumba prestada que, ¿sabe por qué? Porque Él sabía que la iba a regresar. Cierto. Esa tumba donde a Él lo sepultaron ni siquiera era de Él, no estaba preparada para Él. Era para alguien más. Era para alguien más, un tal Jesús de Arimatea. Pero Él la pidió prestada porque Él sabía que la iba a regresar. Y te digo una cosa, tu fe está cimentada en alguien que venció la muerte y que ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y hay poder en la resurrección. Y el secreto del entender, el tercer día cambiará tu vida y te dará el poder de vencer en tu vida el pecado que no te ha dejado vivir como Dios quiere que vivas. En esta tarde yo quiero bendecirte. El día de hoy yo quiero orar a Dios que nos sea revelado a través de su Espíritu el poder de la resurrección de Jesús, el poder del tercer día. No todo terminó en la cruz. El tercer día Él resucitó. Y oramos, Señor, en esta tarde, en este día, en esta mañana, te pedimos, Señor, que tu misericordia
tus brazos de amor. Te pedimos que rodeen a todos aquellos que nos escuchan, y que puedan ser bendecidos y que puedan ser transformados, y les sea revelado en su corazón, en su espíritu, que hay vida después de la muerte y que el poder de la resurrección los habilita para poder caminar en una dimensión diferente. El día de hoy te bendecimos y declaramos paz, prosperidad y todo el bien de Dios sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, por último, uno de los beneficios de la resurrección, y luego es un tema para hablar más adelante, pero solamente por mencionar uno: después de la resurrección comenzó la gracia. aleluya. Dios les bendiga. Bendiciones a todos, un saludo a cada uno de los hijos de casa, a la red en general de Casa Nueva Voz. Les bendecimos y un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Bendiciones. Aleluya.